Amén, mis hermanos. Que la gracia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. El texto de hoy, el mensaje de hoy está basado en Colosenses y habla del privilegio que tenemos en Cristo. En el texto de Colosenses vemos cómo el apóstol Pablo presenta ante los ojos de la iglesia todo lo que tienen en Cristo, es decir, todo lo que recibimos por medio de Cristo. Es muy posible que en estas palabras resulte algo un poco ruidoso para el no creyente, o también como para ellos, como le ocurrió a la iglesia de Colosenses, que estaban siendo distraídos por otras doctrinas que predicaban similitud del Evangelio, pero que en realidad sus intenciones eran totalmente distintas. Eran divorciadas a lo que es el verdadero Evangelio. Una de ellas era sembrar la confusión acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de si Jesucristo es imagen de Dios. En el mensaje de hoy se nos da a conocer las cosas que debemos tener presente acerca de cuál es el privilegio en Cristo, el cual también nosotros como iglesia recibimos. Es como un plan de seguros donde el asegurado tiene toda su cobertura, pero también incluye a sus beneficiarios, su familia. ¿Para qué? Para que todos ellos también estén cubiertos de la misma póliza de seguro. O es como la sábana que no solo cubre la cabeza, sino también el cuerpo. Entonces, en esa forma, nosotros recibimos de esos privilegios. Lamentablemente, esto estaba dejando de ser el propósito para la iglesia de los colosenses, puesto que en ellos se había plantado la cizaña de entre ellos, de poner duda en su fe. Y todo esto después de que habían escuchado escuchado la palabra, el Evangelio de Dios, y habían acerca de que el Hijo de Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues la palabra de Dios en Colosenses nos quiere dejar bien claro en estas palabras: fuimos liberados, trasladados, redimidos por un Dios invisible, visible, que nos mantiene unidos a Él. En la parte librado, cuando hablamos de librado del poder, es librado del poder de la oscuridad. Esa oscuridad que a nosotros nos opaca, que nos arrastra y que es, en otros nombres, es el pecado que nos lleva a nosotros, nos arrastra. Sin embargo, Dios está buscando salvar a todos esos pecadores. ¿Para qué? Para la gloria de su nombre. Y con este mensaje busca de aquellos de dureza de corazón o incredulidad, o peor aún, aquellos que no sienten o no reconocen ser pecadores. Por ejemplo, son aquellos que por su obra creen que no tienen ningún pecado. Así que si esos se sienten libres de pecado, pues que presten su celular desbloqueado a su esposa. Vamos a ver. O por ejemplo, el que dice, no, yo soy libre de pecado. Que me avise, porque tenemos una cantidad de pecadores generosos dispuestos a compartir nuestro pecado. Entonces, esa oferta de ser librado librado es el propósito de que salgamos de la oscuridad, de que salgamos del pecado, de que caminemos en la luz. Y la luz verdadera que solo Dios nos da por medio de su palabra y su evangelio. Y esa palabra nos promete a nosotros un cambio de un reino, pasar a un reino nuevo. Es el traslado al reino del amado Hijo.
La naturaleza humana, nosotros nosotros hemos sido entregados a la esclavitud y somos mantenidos cautivos por el diablo en este mundo. Ahora, el comienzo del reino, el cual se nos está ofreciendo, se inicia por el perdón de los pecados. Debemos no existe ninguna otra convicción de cometer o de haberlo cometido. O sea, quiero decir con esto que muchas veces tenemos que tener la convicción de que somos pecadores. De lo contrario, ese traslado, ese reino no va a ocurrir en nosotros, no lo vamos a experimentar. Y en ese proceso mediante el cual pasamos a ser inmigrantes del reino de Dios. Estamos en el proceso de una transferencia de ciudadanía. Por ejemplo, la inmigración en este país es una historia y que se ha desarrollado en toda la vida de todos nuestros antepasados y en nosotros mismos. Hemos vivido, la mayoría que han venido acá, hemos venido muchos de los que hemos venido con una maletita toda destrozada, con una bolsa detrás de la espalda y a veces quizás sin nada. Y de dinero ni hablemos. Entonces, muchas veces llegamos acá para tratar de conseguir esa transferencia de ciudadanía. Pero esa transferencia de ciudadanía viene con un reto grande, y es que primero tenemos que aprender a hablar inglés. Pero a eso yo le agrego otra cosa. No solo hablar inglés, también saber a dónde usted va a ir a trabajar. Porque eso me recuerda a una joven que estaba ayudando a otra que recién llegaba y a su mamá para que consiguieran trabajo. Y ella, mientras va manejando, encuentra y ve un restaurante que dice Grand Opening. Están abiertos. Y después dicen hiring en inglés, que significa contratando. Y la muchacha viene y llama a su amiga y le dice, oye, aquí cerca hay un restaurante que están abriendo y están contratando. Ven con tu mamá para que te registre. Y dice, qué bueno. ¿Y cómo se llama? Dice, bueno, no alcanzo a ver el nombre, pero dicen que venden alitas de pollo y cerveza y que el uniforme que usan es como un pantalón naranjado, pantaloncito naranjado con una camiseta. Usted sea el jurado y usted sabe quién es. Si usted sabe, usted estuvo por ahí. Entonces, es cierto, muchas veces tenemos que tener cuidado en nuestra historia de inmigrante, en dónde nos metemos, en dónde vamos, porque podemos terminar en esas cosas. Pero aún así, trabajamos mucho y estamos siempre deseosos para poder conseguir esa transferencia de ciudadanía. Ese mismo esfuerzo o más es el que deberíamos procurar para cambiar de ciudadanía y formar parte del reino de Dios. La transferencia de ciudadanía que Pablo en Colosenses apunta, se trata de un cambio de nuestras vidas, que nos fiemos nuestra vida en Cristo, que proclamemos la verdadera libertad y nuestra ciudadanía, porque Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención en el perdón de los pecados. Esa redención viene por su sangre, la sangre que nos da el perdón de pecado. Por Él y por el poder salvador de Jesucristo, hemos sido trasladados al reino de Dios. Al hacer esto, dejamos atrás al reino de este mundo. Claro, seguimos en este mundo, pero dejamos nuestras marcas y dejamos para siempre lo que es la vida de este mundo y nos conectamos más al reino que estamos transfiriendo, el reino de Dios. Es un privilegio que el Hijo amado de Dios, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, para Él y con Él, nosotros también hemos recibido
de ese privilegio para tener paz y reconciliación con Dios. El Señor, sobre todos los seres creados, es también la cabeza de la iglesia. Y el Dios que dice Dios invisible es visible por medio de su amado Hijo Jesucristo. Así como para algunos la cruz es locura, así también comprender que Dios, el Hijo de Dios, es Dios verdadero y verdadero hombre, eso es también cuestión de fe. Fueron muchos los que vivieron, los que caminaron, los que vieron a Dios en el mundo, en nuestro mundo. Y luego esos mismos se apartaron de Él. Ese mismo Dios está en nosotros por medio de su palabra y su mensaje. No necesitamos para nada ver visiblemente a Dios, porque nosotros sabemos que por medio de nuestras peticiones Él nos escucha. Cuando estamos afligidos, Él está con nosotros. Cuando atravesamos por situaciones fuertes, confiamos que Él está con nosotros. Entonces no hay necesidad de verlo, porque ya lo tenemos. Ánimo, hermanos, mire, no hay por qué alimentar el miedo a la oscuridad, porque ya no puede con el poder de la luz, la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Puede que tengamos algún otro miedo. Por ejemplo, un señor que le dice al otro: oye, mi mayor miedo, ¿sabe cuál es? Que mis hijos, cuando yo llegue a viejo, me lleven a un asilo y que no haya wifi. Eso sería un problema para mí. Pero el otro miedo podría ser, tengo miedo de ir a la cocina, porque cada vez que voy a la cocina vengo con 4 panes. Entonces, ese otro miedo, pero no relacionado al miedo por la oscuridad. Tenemos a Dios con nosotros y debemos comprender cuán grande es el amor de Dios hacia su creación. Por medio de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Jesucristo también nos llama a disfrutar del mismo privilegio que Él recibe, de esa nueva ciudadanía, la ciudadanía del reino de Dios. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo también recibe la misma cobertura que la cabeza. El cuerpo también es parte de la cabeza, que es asegurada. Cristo nos sostiene a todos y sostiene todas las cosas por medio de su palabra, de su poder. Su sabiduría y su voluntad están constantemente en actividad, sobre todo en sus obras y en sus manos. Esas son razones por las cuales debemos siempre trabajar y seguir a Cristo, que es la cabeza que mantiene el orden. Es la cabeza por el cual nos guía y nos rige. Es el jefe de la casa. Claro, no como el hombre que dice ser el jefe de la casa, el que manda, el que ordena, el que decide, pero todo lo hace después de lo que le comentó la esposa en la noche anterior. Así que Cristo es la cabeza y es el cuerpo de todas las iglesias. Lo que desagrada a la cabeza debe ser deshonroso para el cuerpo. La cabeza toma toda la responsabilidad del cuerpo y por ello nosotros deberíamos confiar y poner todas nuestras ansiedades, todas nuestras situaciones, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras penas, nuestro dolor en manos de la cabeza. ¿Por qué? Quizás deberíamos preguntarnos también si en la práctica verdaderamente nosotros vemos a Jesucristo como nuestra cabeza, o es el pie en tu vida, o es la mano. Son preguntas que deberíamos hacernos nosotros en cuanto a cómo es Cristo, cómo lidera Cristo o guía mi vida.
siendo yo el cuerpo y el Señor de la cabeza. Debemos aprender, Señor, de la cabeza y seguir su ejemplo, sirviendo a los demás, trabajando en equipo, identificando y evitando los falsos profetas, los falsos líderes. Porque un cuerpo que busca de alguna manera separarse de la cabeza a caminar hacia un rumbo distinto, finalmente ese cuerpo está totalmente alejándose de Dios. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepase todo entendimiento, guarda sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar con el cántico